Hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cumple su primer año en el poder. Hace 12 meses, Petro pasó a la historia como el primer presidente de izquierda electo en el país. El llamado gobierno del cambio destaca en estos primeros 365 días señales positivas frente a la economía. Sin embargo, el panorama político se ha vuelto complejo, pues la administración del presidente Petro ha estado plagada de escándalos, polémicas y críticas que han alterado tanto la gobernabilidad del mandatario como la coalición que se conformó en un principio. La administración Petro también se ha visto empañada por los retrasos e impuntualidad del presidente en eventos programados. Mientras tanto, su agenda internacional desarrollada hasta ahora en 17 países se ha cumplido sin contratiempos. El izquierdista celebra su primer año de gobierno desde el puente de Boyacá, centro del país. Se espera que en horas de la tarde dé un balance de su primer año de gobierno. En su cuenta de Twitter adelantó algo de los puntos que tendrá el discurso. Hemos creado 1.030.000 empleos en este año de gobierno y de ellos el 98% son formales. La brecha disminuyó entre hombres y mujeres al mínimo en una década, 3,9 puntos. La política activa del Estado fue su mayor impulsor. Tenemos 3 mesas de negociaciones, todas con disminución sustancial de la violencia en sus zonas respectivas. La mesa con el ELN y la mesa con bandas armadas en Buenaventura y Medellín. La agenda internacional del presidente Gustavo Petro lo ha delineado en la política exterior como un líder que se posiciona en escenarios de alto nivel con propuestas globales ambiciosas. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. Una nutrida agenda fuera del país que ha cumplido a cabalidad en el primer año de gobierno y que se resume ahora en 21 viajes internacionales por diferentes países. Los países occidentales son muy celosos del monopolio de poder que tienen en sus manos, de manera que una cosa es que lo reciban a uno, le brinden el micrófono y reproduzcan la noticia de la intervención, y otra bien distinta que eso se constituya en realidades. Quizá uno de los mayores logros en la política exterior fue el encuentro que tuvo con el presidente Biden en el Salón Oval de la Casa Blanca a pocos meses de haberse posesionado. Fue allí donde se reafirmó a Colombia como aliado estratégico en la región. En contraste, en la política doméstica, las ausencias del mandatario para cumplir la agenda en territorio colombiano no ha tenido la misma eficiencia. La dinámica del presidente está precedida de permanentes retrasos que han ido incluso a la cancelación o modificación en la agenda de al menos 82 eventos programados y confirmados con antelación. Presidente Petro, sus compatriotas del archipiélago lo esperan. Siempre hay un peligro en un gobernante que se interesa por los asuntos internacionales. Ese no es solamente un problema de Colombia, y es que haya luz en la calle y oscuridad en la casa. Y es que uno de los primeros vestigios que advertía la impuntualidad del mandatario se dio apenas 10 días después de posesionado y ocurrió cuando no asistió al reconocimiento de las fuerzas militares, por lo que días después explicó las razones. Profundo dolor de estómago. La impuntualidad del mandatario es sin duda uno de los mayores tropiezos en el desarrollo de la agenda que reconocen en la sombra y subrepticiamente algunos de sus ministros y alfiles de la política. Las más recientes revelaciones de su hijo mayor, Nicolás Petro, en las que señala una supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial en 2022, marcan este primer año de administración de Gustavo Petro en Colombia. Un gobierno que ha debido enfrentar grandes escándalos de corrupción, inestabilidad en su gabinete y un fracaso en el que el paquete de reformas con el que no ha podido establecer una agenda fuerte para cumplir con sus propuestas de campaña han causado estragos. Gustavo Petro Urrego llegó al poder como el representante de la izquierda colombiana, con promesas de cambio, una retórica que se enfrentó con una dura oposición, pero también con grandes escándalos que ensombrecen su administración. Un gobierno lleno de anuncios, pero saturado hasta el momento por el ruido que hacen sus funcionarios y miembros de su familia. El primer gran escándalo ocurre cuando se extravía una maleta con dinero de su jefa de gabinete, Laura Sarabia, y que incluyó al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Un caso donde los testimonios de Marelvis Mesa, empleada de Sarabia, sometida al polígrafo, y luego los audios de conversaciones entre los funcionarios levantaron dudas sobre la legalidad de los dineros que llegaron a la campaña. El alboroto que se armó con este caso hizo que los dos funcionarios renunciaran a sus cargos.
Al escándalo se suma la misteriosa muerte del coronel Óscar Dávila, asignado a la seguridad presidencial y vinculado a las interceptaciones ilegales del gobierno. Luego de haber mencionado que colaboraría con la justicia, aparece muerto el 21 de junio. La Fiscalía, días más tarde, anunció que se trató de un suicidio. Petro además lanzó un ambicioso plan para buscar la paz en el país, para que agrupaciones criminales participen en un diálogo que lleve a lo que el presidente ha llamado la paz total. Una iniciativa que habla de paz en medio de ataques a la fuerza pública y el incremento de la violencia en varias regiones del país, donde se incluyen delitos como el secuestro y la extorsión. A esto se suma el rechazo por parte de militares retirados y veteranos que le han exigido al mandatario no entregar el país a los delincuentes. En la Plaza de Bolívar, sus voces han hecho eco de las preocupaciones de exmiembros de la fuerza pública que piden que no cese la acción contra los violentos tras décadas de guerra y miles de muertos. En el campo político, Petro tampoco ha podido avanzar con las reformas planteadas en su plan de gobierno durante su campaña. Las reformas a la salud, laboral y política han fracasado en el Congreso y aún están pendientes la pensional, aprobada en primer debate en el Senado, y aparecen en la lista pendientes la ley de prohibición del fracking y la reforma a la educación. Pero el escándalo que más ha puesto a temblar las fibras internas del poder ha sido la declaración de su hijo Nicolás Petro Burgos, quien mencionó que recibió dineros irregulares y que una parte de estos ingresó a la campaña presidencial de manera oculta y no declarada. El escándalo habla de una profunda ruptura entre la relación entre el presidente y su hijo, pero además la denuncia de corrupción que daña su imagen en el gobierno, que se vendió como el cambio, pero que para los colombianos resulta ser una administración que siembra dudas. Es un año lleno de espinas para el gobierno Petro, al que le aguardan 3 años más para recomponer su línea de trabajo. Un año que aumenta la polarización en el país y la expectativa sobre el futuro.